Y también están las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil, que en el caso de la Comuna Canaria se trabajó con la ONG Centro Uruguay Independiente, que son quienes ofician de alguna manera de empleadores de los clasificadores para que puedan recibir su salario, para que puedan organizarse, mientras no se conforman en cooperativas o en empresas de cualquier otro tipo. Lo que tiene que ver con la logística del plan de gestión de envases, los aportes de las empresas que los canalizan a través de la Cámara de Industria son básicamente para los salarios de los clasificadores, para el acompañamiento institucional, para los aportes para la ONG, los materiales y la administración general del plan dentro de lo que es las empresas. Los ejemplos de materiales que ponemos son, por poner algunos, uniformes para los clasificadores, equipos, enfardadoras, balanzas, etcétera, y otro tipo de materiales como por ejemplo bolsones, aros, bicicletas, carros. Para lo que es la modalidad de recolección, hay una parte que se está haciendo puerta a puerta, pasando por como pasaban antes los camiones recolectores, al menos en Montevideo, puerta a puerta, a recoger la fracción de envases. Y también hay una parte de puntos de entrega voluntaria que en este momento se está desarrollando con bolsones y aros. Por allí pasan los clasificadores con camiones y recogen lo que los vecinos vertieron allí. Los aportes de la Intendencia son básicamente para el transporte de los residuos de los envases desde los puntos de entrega voluntaria y las partes que se hacen en circuitos puerta a puerta con camiones también, o sea, ponen los camiones, choferes y todos los insumos necesarios para el transporte de los residuos, centros de acopio acondicionados para estos fines, como se hablaba y bueno, preguntaba uno de los presentes, están los centros de acopio que están acondicionados para que no sea trasladar la cantera a otro lugar, sino que es un predio específico con las condiciones necesarias para que los clasificadores trabajen allí y puedan realizar el acondicionamiento de los materiales y después la venta. Y después la logística general del plan y lo que es la inserción la inserción del plan de gestión de envases en la política de gestión de residuos. En lo que es el plan central, como llama la INAMA, al plan de gestión de envases de la Cámara, la experiencia en Canelones, entonces tiene una participación del Ministerio de Vivienda, de la Cámara, de la Comuna Canaria, por supuesto, y del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros trabajamos desde el año 2007 decía en la costa canaria, después se fue extendiendo territorialmente y además el grupo de la costa canaria se transformó en cooperativa, fue la primera cooperativa que se formó en Canelones, la cooperativa de Fénix, de la que Gustavo es presidente. Y bueno, hay otra cooperativa en proceso de formación en Las Piedras y bueno, los otros grupos también están trabajando para poder independizarse de alguna manera. Estas son imágenes de lo que era el pasado del plan de gestión de envases, la clasificación que hacían en ese momento. Bueno, las botellas. Esto es pasado. Y el plan de gestión de envases en imágenes, en el año 2009, yo los datos que tengo en esta presentación no están actualizados en los últimos meses, pero bueno, las fotos son de muchas cosas que pasan en la actualidad. Tienen ahora en este momento condiciones mejores a los que veíamos en ese momento, que igual por supuesto eran mejores que la cantera, pero no eran las óptimas. Los centros de acopio en mejor estado, estos son los clasificadores enfardando los envases de PET. Y bueno, para ir casi que terminando con esta parte, las otras zonas donde hay un convenio vigente, donde el plan va a empezar o empezó en el resto del país son, bueno, en Canelones ya comenzó desde el año 2007, decíamos, y tenemos un trabajo bastante desarrollado y un plan bastante maduro. Y hay un convenio firmado para el departamento de Maldonado, otro para el departamento de Rocha, para el departamento de Rivera, para Montevideo, para una parte por lo menos de Montevideo, y para el departamento de Flores. En el departamento de Flores, no en todos estos departamentos empezó ya el plan, sobre todo en el departamento de Flores ha empezado con un poco más de bríos, porque ellos también venían trabajando desde antes de la firma del convenio, y tiene algunas características especiales el plan de gestión de envases en Flores, que son básicamente que más allá de lo que es el plan de gestión de envases, que es la recolección y el acondicionamiento de los materiales, ellos
los clasificadores de esa zona, con el apoyo de las autoridades, han pensado en avanzar un poco en la cadena productiva y procesar los materiales que recogen para darles un poco más de valor agregado y bueno, poder obtener ingresos mayores. Eso, repito, fuera de lo que es el plan de gestión de envases, porque nosotros como Cámara de Industrias del Uruguay, pero además como representante de las empresas que están en el plan de gestión de envases, no tenemos algunos inconvenientes para apoyar una iniciativa de este estilo formalmente. Me refiero al avanzar en la cadena productiva, porque tenemos socios que también hacen esas tareas y que no podemos competir contra ellos con un plan de estas características. Pero sí ellos lo están haciendo, digamos, al lado del emprendimiento que tiene que ver con la clasificación, el continuar en la cadena productiva, que es algo que nos parece también positivo, que sea una iniciativa de ellos en la Intendencia de Flores. Bueno, esto es un tema más bien administrativo, lo voy a pasar muy rápido. Para adherir al plan de gestión de envases hay un registro ante la DINAMA, en un formulario web, y luego 3 documentos para adherir al plan de la CIU, una nota de adhesión, una declaración jurada de vertido que también hacen ante la DINAMA, que tienen que actualizar anualmente de acuerdo a lo que se calculan los aportes trimestrales que financian la parte de los aportes de las empresas, que decíamos, los salarios, el acompañamiento institucional, los materiales. Y bueno, un instructivo de funcionamiento. Esa es la página web del Departamento de Gestión Ambiental de la Cámara de Industrias del Uruguay, que yo les invito a acceder porque hay mucha información. Están los informes mensuales de funcionamiento, está, bueno, la ley, el decreto, por supuesto, que también están en otras páginas. Hay, yo qué sé, fotografías, información. La verdad, me parece que sería bueno que pudieran acceder y acceder a esa información. Bueno, los componentes principales de este plan, para repasar un poco, son el tema del principio de la responsabilidad extendida, o sea que las empresas se tienen que hacer cargo de los envases que vierten al mercado, los circuitos limpios y la inclusión social. ¿Qué se hace con los materiales? ¿A dónde va lo obtenido por ventas? ¿Y qué otras figuras hay en este tema del plan de gestión de envases? Bueno, con los materiales se acondicionan y se venden. Hay una fracción que esto es parte de la separación en origen, pero muchos vecinos seguramente vierten envases vierten residuos que no son envases mezclados con los envases, entonces eso hace que haya una fracción de descarte. Pero con los materiales que son valorizables, con los envases que son valorizables, se acondicionan, bueno, en algún caso se enfarda o se pica o lo que fuere, y se comercializan, y lo obtenido por las ventas. Esto ha tenido algunas variaciones en este tiempo que venimos trabajando, pero la idea es que va a integrar parte de los ingresos de los clasificadores y bueno, por ahora eso es lo que está pasando. Y las otras figuras que están incluidas en la ley de envases son los envasadores para terceros y los fabricantes de envases. En un momento se discutió si la responsabilidad debería caer sobre el propietario de marca del importador o sobre el envasador o sobre el fabricante del envase. El gobierno llegó a la conclusión de que lo mejor eran los propietarios de marca y los importadores, pero también están incluidos los envasadores para terceros y los fabricantes de envases. Se deben registrar, deben poner a quién le venden envases, para quién envasan, de forma de cerrar este circuito y que no haya ninguna empresa que esté escapando a lo que es que esté alcanzada por la ley y que deba estar adherida a un plan de gestión de envases y no lo esté. Rápidamente para hablar de los números, hay más de 500 empresas adheridas que son entendemos todavía menos de las que deberían estar adheridas, pero bueno, estamos trabajando y el rol de la DINAMA es fuerte en ese sentido. Se está desarrollando en Canelones, decía, desde el año 2007. Hay un convenio firmado para algunas zonas de Montevideo, para Ciudad Vieja concretamente, para el departamento de Rocha, Maldonado, Rivera y Flores. Esto cubriría aproximadamente un 20% del territorio y un 30% de la población del país. No es más del 50% como cabría esperar porque está Montevideo, porque son algunas zonas de Montevideo y no todas. Y bueno, tenemos algunos indicadores para mostrar también muy rápidamente. Estos son datos que no están actualizados, decía, en los últimos 4 meses quizá no estén los datos, y tampoco es demasiado representativo y solo de la experiencia en Canelones, por lo que decíamos. Las toneladas recolectadas por operario es algo que llevamos. Nosotros ponemos se recogía en el año 2009, en el promedio móvil un promedio de 852 kilos por operario y por mes. Nosotros teníamos una meta de 1.350 kilos por operario por mes. Puede haber algunas variaciones importantes ahí por la temporada, porque haya un mes que lo que se pesa es lo que se clasifica, entre otras cosas. Entonces, de repente un mes hubo más trabajo de recolección y en el siguiente cayeron los datos de clasificación y por eso puede haber un pico quizá un poco anómalo, pero
no hay ningún error. Después, otra meta era lo del recolectado por lo vertido, que lo que se vertía fuera rápidamente, perdón, que lo que se vertía, que vertían las empresas fuera recolectado por el plan de gestión de envases. Tenemos un promedio en el año 2009 que ahora creció algo de un 14% y la meta nuestra era del 20% inicialmente. Y el tercer indicador que quiero remarcar aquí es lo clasificado sobre recolectado, que es que lo que llegue se clasifique rápidamente y se pueda o vender lo que es vendible o descartar lo que es descartable. La meta nuestra era del 100%, el promedio fue del 95%, hay algunos meses que hay más del 100%, eso es porque habían quedado materiales del mes anterior para clasificar y bueno, se pusieron a ruedo el mes siguiente, perdón. Bueno, quise ser lo más rápido posible, no sé si tienen alguna pregunta, o la dejamos para después. Bien, entonces muchas gracias entonces por su atención y dejamos a, no sé si... Gustavo continúa. A ti ya. Arriba. Buenos días. Hoy estamos acá porque hoy por hoy somos lo único que hay, la única realidad que hay, o sea, gracias en Canelones, o sea, donde ha llegado a cuajar todo esto que Julio Sosa le estaba diciendo. Acá el problema más grande son los tiempos. Estamos ya a 4 años de este emprendimiento y pensamos que lo que estamos acá desde el primer día, o sea, esto hoy por hoy ya tendría que estar funcionando en todo el país. Y hoy por hoy lo único que hay para mostrar es Canelones nada más, con pocos grupos, o sea, con 4 grupos y no llegamos a 80 clasificadores. Creo que lo que hay que hacer más hincapié es, no sé si habrán entendido lo que decía Julio, o sea, esto funciona en base a 4 pilares, ¿no? La DINAMA por un lado, la Cámara de Industria por otro, la Comuna por otra y el MIDES por otro lado. El problema mayor acá son los tiempos. Después, sacando el problema de los tiempos, más o menos lo que se hace, ya creo que él lo dejó bastante claro y ahora con lo que anece ERU, de Gestión Ambiental de Canelones, van a tener una idea de cómo se trabaja. Creo que acá hay que trabajar más en los grupos, o sea, en el tema de cooperativismo para que terminen siendo todos cooperativas o pequeñas empresas, y mentalizar a la gente y trabajar en eso. A largo plazo pienso que se puede llegar a todo eso. Nosotros hoy por hoy, lo explicaba él, tenemos un sistema de que, o sea, se cubren los radios con los puerta a puerta, otras zonas se hacen con camiones, pero lo otro tema importante aparte de los tiempos es la infraestructura que todos estos proyectos necesitan, porque hay que darle valor agregado, porque como todo producto, cuanto más mano de obra tiene, o sea, va a ser mejor después un precio de venta, pero para todo eso se necesita infraestructura, que es otro de los temas que ha ido quedando por el camino, la infraestructura para los grupos. No sé después si quieren hacer alguna pregunta, pues andamos con los tiempos, ya veo contra el reloj, dale. Bueno, buenos días. Un gusto compartir la mañana. Gracias por la invitación. Había una introducción que pensaba no desarrollar, pero sí hacer referencia que tiene que ver con lo que era la ley de envases, que yo creo que Julio la explicó muy bien. De todas maneras, yo quisiera agregar algo. Hay un determinado momento, hace ya varios años, que se da un cambio importante en lo que son los patrones de producción y consumo. Y desde ese momento las intendencias tuvimos que pasar a gestionar millones y millones de envases de todo tipo que hicieron al menos más compleja tareas básicas como son la recolección y el transporte. Entonces yo creo que cuando surge la ley, y especialmente el decreto reglamentario en el periodo anterior, se da al menos un paso importante, un paso que va en la línea de ir ordenando lo que tiene que ver con las responsabilidades en el marco de lo que aspiramos sea una política nacional de residuos. Creemos que este paso que se da con la ley de envases
tiene algunos componentes bien importantes, los planteaba bien